es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana, como cada semana, para tratar temas o tópicos que de una u otra manera pueden contribuir a garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Hemos estado desarrollando en varios programas sucesivos tareas, analizando conjuntamente con ustedes, tareas que podemos hacer hoy para garantizar ese futuro sostenible mañana. Sobre todo cuando hay amenazas, cuando hay eventos que pueden afectarnos. La semana pasada conversamos acerca de las inundaciones y las implicaciones de las inundaciones. Esta semana hablaremos de los efectos que pueden generar, o sea, los eventos que pueden afectarnos o afectar nuestro derecho a tener un techo seguro, un techo sostenible, un techo que garantice la protección de la familia de las inclemencias del tiempo. Y queremos conversar de ese tema precisamente a raíz de que estamos en la temporada ciclónica y generalmente, o en la mayoría del imaginario popular, tenemos de que los ciclones o las tormentas son uno de los elementos que representan la más grave amenaza a los techos de las viviendas. Podemos decir que sí, son importantes las afectaciones que generan las tormentas, los vientos huracanados, además de otros que vamos a analizar en este contexto. Hablaremos de las que afecta a los techos, que puede poner en peligro los techos de nuestras viviendas en esta entrega, cuáles son las principales afectaciones que podemos tener cuando es afectado el techo de la vivienda y qué podemos hacer o qué debemos hacer hoy, que la situación es favorable aparentemente para el techo de nuestras viviendas, para esa garantía que necesitamos de tener un techo seguro. Para ver los detalles, vamos a conversar con ustedes en los diferentes segmentos de esta entrega de la Utopía Riesgo Cero de esta semana. En breve, entramos en materia con ustedes.
Queridos amigos, de nuevo con ustedes en este conversatorio sobre el techo seguro y el derecho constitucional que todos tenemos a disponer de un techo seguro que proteja a nuestras familias. Lo más importante para poder entrar en materia es que podamos estar de acuerdo, nosotros, ustedes y nosotros, de por qué debemos tener un techo seguro. ¿Cuál es la garantía? ¿Por qué no vivimos al aire libre, disfrutando de la naturaleza, debajo de un árbol cualquiera? O sea, érase una vez cuando miles de años atrás el hombre era nómada y buscaba su sustento deambulando por los lugares donde habían facilidades. Ya hubo una práctica y en esos miles de años que tenemos recorridos también hay una experiencia. Tener un techo seguro, tener un techo que garantice que podemos proteger, que podemos cuidar, que podemos criar a la familia para que tenga el pleno desarrollo, el máximo potencial pueda ser alcanzado por cada uno de los miembros, tema constitucional en nuestro país, es un tema que nos va a garantizar la salud. Las inclemencias del tiempo y las variables de la temperatura ponen en riesgo el tema de la salud en diferentes etapas de la vida. Va a garantizar también que podemos asegurar la educación de la familia, que podemos asegurar los títulos o documentos de propiedad o de cultura que tengamos, porque preservar el techo va a evitar, un techo seguro, va a evitar que las inclemencias del tiempo o las inundaciones que pueden venir, o las ráfagas de viento, destruyan todo el material educativo que tienen nuestros hijos o nuestros nietos, o todo el material de nuestro paquete cultural, el arte, los muebles, etc. El que tengamos una vivienda segura va a permitir que podamos organizar el almacenamiento de alimentos o de medicamentos o de vestimentas que requerimos. Un techo seguro va a garantizar que haya sostenibilidad del proceso productivo del país, porque las empresas donde laboramos podrán contar con nosotros porque podemos estar a tiempo de la manera adecuada. O sea, hay una cantidad de valores que normalmente no reflexionamos, pero que les invitamos a cada uno de ustedes a analizar. ¿Qué pasa cuando yo pierdo el techo? Si estoy vivo en una ciudad, vivo en el campo y pierdo el techo de mi casa. Si mi casa no está ahí para que yo pueda regresar. Todo ese componente de afectaciones, eso es lo que nos debe mover a nosotros, no a preocupación, sino a ocuparnos hoy para garantizar tener el techo seguro que necesitamos en las viviendas, en nuestras viviendas. Muchas veces se oye a sabios o citas bíblicas decir que para tener un techo seguro debes edificar tu vivienda en roca, no en playa, no en arena. Que tiene una lógica, pero no todo es así. O sea, había una época, en la época recolectora o en la época que se vivía de la pesca, de que el pescador paraba una casucha, paraba unos palos, y esos palos con algo de protección le guarecía, era un techo. Cuando venía el vendaval o venía la ola, esa ola destruía la vivienda. En ese momento es práctico. Ahora, cuando nuestros aborígenes ponían ese techo
esa choza, ese bohío, usando esos mismos elementos, eran afectados por la inundación de la ola o del río, si era a la orilla del río, y eran más efectivos contra los huracanes, los vientos huracanados, porque la dinámica del viento se maneja mejor en un bohío con un techo cónico circular que en los modelos de techos a dos aguas donde el viento se los lleva. Entonces, tenemos que analizar qué cosas son lo conveniente. O sea, si es un terremoto, de repente el bohío es más seguro que una torre de 30 pisos, porque el techo está más seguro para nosotros, para la familia, ese bohío, que un techo, una estructura de 30 pisos, aunque haya sido diseñada sismo resistente, porque innumerables factores intervienen en los riesgos que pasas en un edificio multipiso, los incendios que se pueden provocar, las rutas de evacuación, 30 o 40 escalones hacia abajo para llegar al área segura donde escombros o no hay menos riesgo de escombros o de roturas de cristales que puedan afectar. O sea, son elementos que tenemos que tomar en cuenta nosotros al momento de analizar. Ahora, vamos a tomar nosotros paso a paso el tema de qué priorizar. Antes que nada, creemos que necesitamos que nuestro estado, que nuestro status quo preste atención al plan de ordenamiento territorial. O sea, el lugar donde se va a edificar la vivienda, donde tiene que estar edificada la vivienda, debe ser un lugar seguro. No puede ser un lugar inestable donde el deslizamiento de tierra, producto de una inundación o producto de un temblor de tierra, o sencillamente producto de las presiones de los rellenos acumulados en la parte más arriba, o de los drenajes que fluyen por ese terreno inestable, genere unos deslizamientos. Son famosos los deslizamientos de Vargas en Venezuela a principios de siglo, o los frecuentes deslizamientos en la zona del Cibao, en la zona de Carlos Díaz, donde frecuentes deslizamientos han generado graves afectaciones, o los deslizamientos que se dan en cualquier lugar donde se está construyendo una carretera o se hace un corte en un terreno y las personas ponen sus viviendas en los terrenos inestables. Entonces, los especialistas en urbanismo deben orientar, deben apoyar a los gobiernos locales indicando en qué lugares se puede construir viviendas o edificaciones y en cuáles no. Esa es una de las razones importantes del respeto al ordenamiento territorial para que podamos tener una vivienda segura que no ponga en peligro no tan solo el riesgo de nuestro desarrollo sostenible que se ve en peligro, sino el riesgo de nuestras vidas porque están expuestas al estar compartiendo en ese lugar inestable la seguridad nuestra. Entonces, un primer elemento es que el ordenamiento territorial, y acabamos de tener la aprobación de una ley que debe regir el tema del ordenamiento territorial en todo el territorio nacional, nos debe ayudar. Debemos saber también que es vital que las normas, además del uso del suelo, la aprobación de los organismos competentes sobre el diseño estructural que debemos tener en ese terreno y la garantía de que la vegetación requerida esté ubicada en los lugares donde hemos manipulado o manejado el terreno.
O sea, llegar a un sitio, a un lugar y eliminar todos los árboles que hay para construir es poner en peligro, muy probablemente, la seguridad que ese terreno deba brindarnos a nosotros, porque es la propia naturaleza, con los árboles que levanta y las raíces que le sostienen, uno de los principales garantes de la estabilidad de ese suelo. Entonces, medio ambiente, gobiernos locales, edificaciones, ordenamiento territorial, son claves para garantizar la seguridad de la vivienda que nosotros necesitamos para garantizar la vida sostenible, la vida segura con el desarrollo sostenible de nuestras familias. No se vayan, porque en breve continuamos con más en este conversatorio con ustedes acerca de qué debemos hacer hoy para garantizar el desarrollo sostenible que todos merecemos. Queridos amigos, conversando acerca de cómo garantizar la vivienda y por qué garantizar el techo seguro que todos necesitamos, debemos prestar atención al lugar donde edificamos y cómo edificamos. Decíamos que respetar las normas de construcción existentes en cada caso y dónde se puede y no se puede es un elemento importante. Nosotros vemos con frecuencia en los arroyos y cañadas de nuestros pueblos, arroyos que tradicionalmente han sido caudalosos, moviendo agua y que todo el mundo respetó con mucha vegetación, con muchos árboles, y luego porque iban a desembocar en un arroyo, iba a ser un caudal, un afluente del río principal que pasa por el pueblo, cerca del pueblo, o esa loma, esa pendiente por la que corría el río o corría el río cuando se daban las inundaciones, pero que estaba bien reforestado, eran márgenes boscosos, y que en los últimos años hemos visto depredar, podar, cortar, para permitir asentamientos humanos en ellos ahí. Uno de los graves problemas de esos asentamientos en esas laderas inestables es primero la deforestación que se genera. Segundo, que esa deforestación, al eliminar las raíces, se le quita estabilidad al suelo, y aunque aparentemente sea fácil para hacer una excavación, para hacer una explanada, para poner zapata, lo que haya que hacer, aunque aparentemente eso sea así, resulta que eso se convierte en una grave amenaza para la seguridad nuestra y para la seguridad de todas las comunidades que están aguas abajo. ¿Por qué? Porque la lluvia que cae o la humedad que genera cualquier corriente de agua o de drenaje que se haga en la parte superior va a generar una estabilidad en el suelo donde está asentada esa vivienda, y eso a su vez puede provocar en cualquier momento un deslizamiento
o de esa vivienda o de varias viviendas en cascada, y hemos sido testigos en el país y en otros países con mucha frecuencia en los medios de comunicación también, en otros países, cómo aludes de lodo arrastran poblaciones enteras asentadas en esas laderas inestables, enterrando a decenas o miles de personas, las cuales la mayoría resulta gravemente afectada o trágicamente afectada, y otros ven destruido 20, 30 años, 40 años de desarrollo que habían construido con esfuerzos familiar o de amigos o empresariales, hasta instalar una comunidad en un lugar que les parecía adecuado y propicio. O sea, debemos prestar la atención al hecho de que si se están eliminando los árboles en esa ladera inestable que va a esa quebrada, a esa cañada o a ese río, estamos construyendo la principal vulnerabilidad que nos puede dejar sin una vivienda, sin un techo seguro ante cualquier contingencia. También debemos ver el riesgo que hay cuando no identificamos esas aguas subterráneas que se mueven, que pueden ser aguas subterráneas tradicionales que se mueven desde por cuevas o cavernas, ríos arriba, o pueden ser las generadas por poblaciones que están en la parte más alta y que al canalizar los drenajes pluviales o los drenajes de aguas hervidas, los canalizan y los sueltan en un lugar que permite que el agua se infiltre y salga por la zona donde estamos haciendo esas construcciones que han degradado la vegetación. Es muy probable que pueda ser una situación, porque si hay una vegetación frondosa, quiere decir que en el subsuelo hay una alimentación de agua que permite que esa vegetación sea frondosa. Esas raíces profundas y ramificadas están buscando esa agua. Cuando eliminamos el árbol, quitamos el soporte que permitía que esa tierra se mantuviese estable y no afectara ese afluente, y de paso ponemos en peligro la vivienda que estamos construyendo. Es de alta prioridad revisar la cantidad de viviendas que tenemos construidas en laderas inestables que dan al río Jaina, que dan a la cañada de Guajimía o que dan a cualquiera de los ríos que tenemos en cualquiera de nuestras ciudades. Si tenemos en nuestra ciudad un río y vemos viviendas asentadas en esas cañadas inestables de manera irresponsable porque eliminamos la vegetación, debemos prestar atención al riesgo que estamos corriendo, porque la garantía de la estabilidad de ese proyecto era la vegetación, o es la vegetación que está ahí. Eso implica un trabajo responsable de garantizar la estabilidad del suelo con la vegetación, los parques que necesitamos, aparte de la calidad del aire y del ambiente agroforestal que debemos preservar, está la garantía de la seguridad del suelo para que la vivienda sea estable. También debemos nosotros prestarle atención a las rutas, las carreteras que se abren, esas vías de acceso que se abren y que en el diseño para que puedan fluir los vehículos y se puedan construir, digamos, los puentes o las vías elevadas que se requieren, pueden afectar el normal discurrir de nuestros arroyos o de nuestros afluentes. Es una responsabilidad nuestra sentarnos y ver
como miembros de una comunidad, con las autoridades competentes o con los profesionales a cargo, la manera idónea, la manera más adecuada que nos permita garantizar la estabilidad de los suelos de los entornos de donde va esa vía, con una canalización adecuada de los drenajes que se generan, porque esa vía, además de movilizar el paso de vehículos o de peatones o de ciclistas, va a movilizar una cantidad enorme de agua que recolecta a ambos lados de la vía y que deben ser dirigidos y canalizados adecuadamente hacia el afluente natural que establezcamos, además de garantizar la irrigación adecuada y propicia de la foresta que debemos tener en los entornos para garantizar la seguridad de la zona. Nosotros como ciudadanía, las academias, las organizaciones de la comunidad tienen la gran responsabilidad de participar en la revisión de todos esos procesos a fin de que con una participación coordinada de ciudadanía, organismos locales y organismos ejecutores podamos garantizar la seguridad de las viviendas y la seguridad de los techos de las familias que van a vivir en el entorno, no tan solo en el entorno inmediato, sino en todo el entorno macro, porque las afectaciones pueden sentirse kilómetros por debajo de esa vía o kilómetros por encima de esa vía. Es una tarea impostergable que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos estar haciendo hoy si queremos garantizar la seguridad de la vivienda, la seguridad del hábitat donde nuestras familias deben alcanzar el máximo desarrollo de su potencial, como está consignado en la Carta Magna de nuestro país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, a raíz de las amenazas de vientos huracanados o de tempestades que pueden afectar nuestro territorio en esta temporada ciclónica, y quizás tomando ventaja de la oportunidad que hemos tenido de no ser afectados gravemente por las embestidas de esos vientos huracanados hasta el momento, conviene que hagamos un trabajo conjunto. Nosotros en cada comunidad, a la que invitamos que se sumen esfuerzos de los gobiernos locales y de representantes de ministerios claves que están en el gobierno local, con el gobierno nacional, pero a nivel local, Ministerio de Educación, que tiene graves afectaciones si perdemos el techo, el Ministerio de Salud,
que tendría graves consecuencias porque las emergencias de sus hospitales pueden verse afectados por personas afectadas por esa pérdida del techo. Ministerio de Educación Superior, porque tiene mucho que aportar con sus especialistas y técnicos. Instituciones técnicas como el Infotep, que puede preparar brigadas especialistas de carpinteros o de técnicos en construcción, maestros constructores que pueden ser de mucha utilidad, para que antes de que termine esta temporada y antes de que venga tengamos la afectación directa de algunos de esos elementos que pueden tener categorías con vientos que superen los 100 kilómetros por hora. Hay tareas sencillas que podemos lograr y que desde la utopía sugerimos que debemos lograr para asegurar, digamos, los techos de nuestras viviendas, la vivienda segura que necesitamos. Ya hemos visto grandes obras que van a depender mucho de la ordenanza, del cumplimiento de normas vitales para evitar que graves fenómenos pasen, como ordenamiento territorial, el uso adecuado del terreno, mantener el tema de la reforestación, no cortar los árboles. O sea, hay elementos que ya lo vimos en los segmentos anteriores. En este queremos irnos a un elemento más sencillo, que es el elemento de asegurar el techo. En nuestros poblados, tanto urbanos como suburbanos, es muy común ver viviendas con techos de zinc, techos, láminas de zinc o de aluzinc, o techos ligeros, que generalmente se sujetan a la estructura del techo, que puede ser madera o acero, con tornillos o con clavos. Nosotros podemos hacer una gran labor para evitar que centenares de miles de techos de viviendas que hoy están en una condición de vulnerabilidad puedan ser afectados por los vientos de la próxima tormenta. Y desde la utopía le invitamos a hacer una revisión conjuntamente con los actores que hemos planteado de cuál es la situación de esos techos. Y le ponemos un ejemplo. Un techo de zinc que usted al entrar al barrio lo ve con muchas gomas de carro encima del techo o con un palo, ve cosas encima del techo. Es muy probable que sea un techo que al dueño le sonaba hace unas semanas atrás o hace un mes atrás. Cuando el zinc suena, lo que nos quiere decir es que el clavo se salió, que el clavo no está sujetando la lámina del zinc, esa lámina que cubre el techo no está siendo sujetada por el clavo o el tornillo que estaba colocado para sujetarla. Y eso, la principal causa de que no esté funcionando como originalmente debió ser, es porque la madera donde estaba ese clavo o la barra de metal a donde estaba sujetado el tornillo cedió. La barra de metal se oxidó y ya no agarra el tornillo, o el clavo que estaba sujetado en la madera no lo puede estar porque el enlate o el palo de madera está podrido y no coge el clavo, o porque usó un clavo ya usado anteriormente que lo enderezó y clavó, y ese clavo al tener una estructura uniforme, aunque usted crea que está derecho, al entrar no garantiza la sujeción adecuada. Entonces, basta con que hagamos una simple inspección visual como la que estamos viendo en
en cámara, o sea, cualquier barrio donde hay muchos techos de zinc, tú vas a encontrar cosas arriba. Hay una tarea que nosotros podemos resolver de manera económica con un maestro carpintero o una persona entrenada adecuadamente, conjuntamente con los dueños de la vivienda, con un grupo de vecinos dueños de vivienda. Al revisar el tema con una inspección simple nos vamos a dar cuenta cuántos enlates están podridos que hay que cambiar. No son todos, a veces es uno o dos el que genera el problema. Y si cambiamos ese enlate que está podrido y compramos algunas libras de clavo de zinc o de tornillo, es muy probable que con el cambio de ese simple enlate y unos clavos de zinc nuevos, garanticemos el techo de esa vivienda que va a sobrevivir a los vientos de la próxima tormenta, permitiéndole a esa vivienda garantizar el techo que va a proteger los libros de los niños de la escuela, los documentos de propiedad de esa vivienda, los ajuares que tiene esa familia que le ha costado un tiempo conservarlos o tenerlo, y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad del desarrollo que ha venido construyendo. Entonces, una tarea que a lo mejor cuesta 500 pesos, 1000 pesos en total o menos, puede provocar que porque se vaya a esa plancha, una plancha de zinc que no estaba bien sujeta, va a provocar que en cadena se vaya todo el techo de esa vivienda y que tengamos entonces que ayudar a esa familia con 20 o 30 planchas de zinc, con la estructura completa del techo de madera, con los cuadernos y utensilios del hogar, los cuadernos de la escuela y los utensilios del hogar, si no tenemos al mismo tiempo también que ayudar con la salud y la cura de afectaciones que se dan en esa vivienda o en viviendas periféricas generadas por las planchas de zinc y la madera que volaron producto de los vientos huracanados que destecharon esa vivienda. Es muy probable que una simple inspección de una brigada compuesta por un carpintero y los propietarios de la casa y el apoyo o el patrocinio del gobierno local o de una empresa establecida en la zona o de cualquier otra organización que pueda apoyar, garanticemos que centenares de viviendas en cada uno de nuestros municipios puedan ser aseguradas luego de la inspección correspondiente, una inspección que a simple vista nos va a decir cuál es la afectación y qué hace falta para garantizar las correcciones del lugar. Les invito a ustedes al terminar la entrega a darse una vuelta por el barrio, a revisar desde el techo de su casa y, ¿por qué no?, si vive en un edificio de hormigón o de apartamento, pararse en el balcón o en la ventana y ver cuántas viviendas en su sector tienen techos de zinc y madera y en cuántas usted ve piezas o cosas colocadas encima de ese techo que ameriten una revisión para tratar de apoyar la aseguración. Hay que asegurar esos techos. Que porque usted viva en un techo de hormigón al lado no puede pensar que eso es ajeno a usted. Hay una plancha de zinc de esa que con las brisas huracanadas que pueden afectar, pueden poner a volar esa plancha de zinc o un pedazo de madera, convirtiéndolo en una arma mortal que puede afectar la vida de cualquier persona
inclusive la suya o de alguna persona que esté en su entorno. O sea, la tarea que estamos proponiendo es una tarea impostergable y que a todos nos toca. Nadie puede decir que yo estoy seguro y no tengo que preocuparme de eso. Todos vivimos en ambientes donde hay algún nivel de vulnerabilidad y desde nuestra posición seguro que podemos contribuir a garantizar en el mayor de los casos o en el mejor de los casos una buena cantidad de obras de mitigación y reparaciones que son necesarias para minimizar los riesgos de la pérdida de nuestras viviendas o nuestras propiedades cuando llegue la próxima tormenta. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, labores sencillas pueden ser de mucha utilidad. No siempre es necesario cantidades enormes de recursos para hacer acciones significativas a nivel de una comunidad. La participación de la comunidad hace que todo sea más fácil, que todo sea más práctico, que podamos alcanzar los objetivos con menores dificultades. Por lo que desde esta entrega de la Utopía queremos hacer un llamado al Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de cada comunidad, de cada municipio, al organismo de obras públicas o de acción comunitaria de ese municipio, a sumar, a prestar especial atención y coordinación con los equipos de salud, de medio ambiente, con los equipos del INAPA, con los equipos representantes de obras públicas, con los transportistas de la zona, con las empresas más relevantes, en una acción rápida que permita revisar con las instituciones del gobierno nacional, central, llamadas a brindar asistencia de solidaridad cuando ocurren desastres, a colaborar con la Defensa Civil, con la Cruz Roja Dominicana, con el Cuerpo de Bomberos de cada municipio, de tal manera de que apoyando a las juntas de vecinos de cada municipio, de cada sector tiene una organización comunitaria, una junta de vecinos con una treintena de miembros, donde viven técnicos, con maestros de constructores o profesionales de la construcción, o que tienen algún nivel de responsabilidad y de capacidad para contribuir a una revisión rápida en esta semana, que aún hay tiempo, y que nos debe llevar a todos conjuntamente con los equipos de educación, con los equipos religiosos que hay en la zona, a hacer esa inspección rápida de las prioridades identificadas en el programa, que permita, coordinando con la red comunitaria o con la directiva de la Junta de Vecinos, las acciones de mitigación que son necesarias hacer ahora para reducir los riesgos de grandes operaciones
de apoyo posteriormente. O sea, disponer de la madera, de algunas láminas de zinc ahora, de los clavos de zinc y el diagnóstico de las viviendas que ameritan una reparación rápida en estos momentos, va a permitirnos que decenas de miles de unidades habitacionales puedan ser preservadas de ser afectadas por los vientos huracanados que pueden afectarnos en las próximas horas o los próximos días. Asegurar el techo es la prioridad ahora, además de lo que hemos visto en otras entregas, de prever las afectaciones de las inundaciones. En esta entrega recomendamos a sumar esfuerzos para garantizar los techos, mientras tomamos en cuenta que si la debilidad estructural de la edificación es muy alta y no hay garantías de asegurar el techo, de asegurar las láminas en el techo, saber que hay que movilizar a las personas y a las propiedades que pueden ser afectados de ese lugar a un sitio seguro ante la amenaza, la advertencia que hagan las autoridades competentes de que una tormenta o un huracán pueda afectar directamente la zona en que vivimos o estamos. Desde la Utopía queremos advertirle o recordarles que un techo de zinc generalmente no soporta vientos sobre los 120 kilómetros por hora. Algunos techos de zinc pueden llegar a esa y quizás más cuando son techos construidos con madera de muy buena calidad, palos de corazón, como se dicen, que están en muy buenas condiciones estructurales y están diseñados como techos de 4 aguas o techos circulares cónicos, donde la dinámica del viento no afecta de manera frontal para levantar la estructura, a menos que hayan huecos o defectos que le permita a la ráfaga de viento levantar una parte del techo, y con esa parte del techo todo el techo volará. Son cosas que las podemos revisar ahora si desde el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta activado convocamos a todas esas instituciones. Hoy que brigadas de la Defensa Civil, de la Cruz Roja Dominicana, de los bomberos están movilizándose en cada entorno, contribuyendo a revisar que las cañadas estén liberadas o que hayan los planes de contingencia estén adecuadamente ejercitados, que las rutas de evacuación estén despejadas, que hay otras tareas. Un equipo acompañado en cada caso, acompañando a los líderes de las juntas de vecinos, puede hacer una inspección rápida de la calidad de los techos que hay en las viviendas, de las cosas que se pueden desplazar con facilidad o destruir, y dentro de ellas la mejor indicación, repetimos, es observar rápidamente en los techos de las casas la colocación de cosas encima del techo de zinc. Eso no es que yo quiero guardar la estufa vieja que tengo ahí, o eso no es que yo quiero guardar esos bloques, es que normalmente lo ponemos porque el techo suena, y si suena es porque hay una madera podrida
que no está permitiendo que el clavo de zinc haga su trabajo. Y por ende, si no cambiamos ese enlate, si no cambiamos ese bajante de madera y ponemos clavos nuevos, no con viento de 100, con viento de 70, 80 kilómetros por hora se puede ir el techo. Son muchos los techos, lamentablemente, que todavía tenemos de zinc, techos que resguardan las familias y resguardan propiedades y cosas de valor en la vivienda que necesitamos proteger. Hagámoslo de manera proactiva, contribuyendo con nuestro esfuerzo y con nuestra colaboración a la seguridad del techo, que debe protegernos a nosotros y a nuestras familias en esta temporada ciclónica y ante las amenazas que se avisoran en el Océano Atlántico, que pueden entrar afectándonos en nuestra área del Caribe. Hasta la próxima, queridos amigos. Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para todos y cada uno de ustedes y que podamos encontrarnos por estos mismos canales a esta misma hora la próxima semana. Gracias por la atención.